texto que dice, Padre, vuélveme la gloria, glorifícame con la gloria que... Está hablando precisamente de lo que estamos hablando aquí ahora mismo. Porque él voluntariamente entrega al Padre, de alguna forma la forma de Dios, ¿vale? Él de alguna forma entrega al Padre la forma de Dios, hasta el punto de que es el Padre quien lo tiene que honrar, es el Padre quien lo tiene que levantar, es el Padre, dice, yo te he puesto a tus enemigos por estrado de tus pies. De alguna forma, Cristo voluntariamente ha entregado al Padre esas prerrogativas y esas atribuciones que Él tenía, ¿vale? Por eso, de alguna forma, Él le está diciendo al Padre, devuélveme eso que yo voluntariamente entregué. Devuélveme, aunque es un silogismo muy estrecho, porque entre el Padre y Cristo y el Padre hay una continua comunicación. Por eso digo que para hablar de cristología hay que hilar muy fino, porque si decimos de que Cristo tiene que pedirle al Padre que le devuelva la gloria, estamos diciendo lo que dicen los arrianos, que Cristo era un Dios menor, y entramos en un terreno muy peligroso, tan peligroso que sin darnos cuenta, pero no tú, yo o cualquiera que lleve estudiando 40 años la Escritura, sin darnos cuenta, hacemos a Cristo, a un Dios menor, por no entender persona y naturaleza. Cuando entendamos persona y naturaleza, encontraremos que en Cristo puede haber esto que ahora sí vamos a entrar a hablar. De esto vamos a hablar varias semanas, ¿vale? De la persona y la naturaleza, las dos voluntades y demás. Él decide voluntariamente anonadar la persona divina cuando los discípulos le preguntan, Señor, ¿cuándo restaurarás a Israel? Yo digo, la persona divina que había en Cristo lo conocía todo, ¿sí? Cuando los discípulos le preguntan, Señor, ¿cuándo restaurarás a Israel? Y él dice, eso ni los ángeles ni el Hijo del Hombre, dice, solamente queda la potestad de él. Pero vamos a ver, tú no dices que eres Dios. ¿Cómo es que dices ahora que tú no sabes cosas? No es que Jesús ignore por desconocimiento, sino que ha elegido voluntariamente ignorar, que es muy diferente. Pero hablamos del plan de salvación y la economía de Dios. Exactamente, muy bien, me encanta ese ejemplo. Hay cosas que quedan relegadas a la autonomía del Padre, pero no porque el Padre sea mayor que Cristo ni Cristo sea inferior al Padre, no, sino porque hay cosas que quedan relegadas a la autonomía y la economía de Dios al Padre, y hay cosas que quedan relegadas. Pregunto yo, ¿por qué Jesús dice, y todo lo que pidieseis al Padre en mi nombre? Para acercarse al Padre tiene que ser por medio de Cristo. ¿Podría el Padre decir, no, acercaos a mí, pero dice el Padre, no, yo diseño el plan, Cristo lo ejecuta y el Espíritu Santo es quien lo aplica? Y estos son actividades personales en la economía del plan de salvación. Le preguntan los discípulos, ¿cuándo restaurará Israel? Dice, eso solamente quien lo sabe es el Padre. Pero ¿cómo dices que tú no sabes algo si eres Dios? Yo no sé algo, no por ignorancia, sino porque he elegido voluntariamente, esto es muy hermoso de verdad, he elegido voluntariamente ignorar que ciertas cosas, por obediencia al Padre, por eso cuando tú dices devuélveme, no le estás diciendo que me devuelva algo y que me haga un favor. Cristo le está diciendo, devuélveme lo que es mío. Quiero retomar esa postura, esa posición que he tenido desde el origen, ¿vale? Si entendemos persona y naturaleza, encontraremos que puede ocurrir esto en Cristo de una forma sin contraposición ninguna. Romanos 9:5. Ahora vamos a ver la persona divina que había en Cristo. La persona divina que había en Cristo. Sí. Tito 2:13. Quien tenga que lo lea, por favor.
de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. ¿Podéis darle un micro, por favor, que me encanta leer esto? Ya si va a ser, es que creo que no va. Ah, no hay micro. Sí, creo que Vale, está- pues dale un micro. Sí, que sí, ¿eh? Ahora ya. Vale, dáselo, porfa. No se, claro, los micros no se escucha en la grabación. Vamos a hablar de la persona divina que había en Cristo. De quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, Muy bendito bien. por los siglos. Isaías, ¿puedes decirme, hijo, qué es lo que enseña ese texto? Estaba enseñando lo de la... ¿Y tú, cariño, lo has escuchado el texto? Sí. Pues léemoslo otra vez, porfa. A ver qué dice ese texto. A ver, sí, léelo, cariño, léelo. De quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. ¿Puede decirme el centro, el cogollo de ese texto? ¿Qué es lo que intenta fundamentalmente enseñar el apóstol ahí? Que Dios es el centro de todo. Jesús es Que Dios. Jesús Jesús. es Lo Dios. mismo, Que Cristo deidad. es Dios. Pablo está hablando, dice, de quienes son los patriarcas Este es y de los cuales, según la carne, vino Cristo. Dice, el cual es Dios. Dios. Él es. Ese texto no necesita interpretación ni necesita discusión. Ese texto enseña tácitamente que Cristo es Dios. De quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino el Cristo, el cual es Dios. Ahí no cabe duda. Ahí lo único que podemos hacer es que malinterpreten la escritura y que digan cosas que la Biblia no dice. Pero ahí la Biblia lo enseña claramente. Tito 2.13. Tito 2.13 es muy parecido. aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ese tampoco necesita interpretación ninguna. Léelo otra vez con el micro, porfa. Guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ese tampoco necesita mucha interpretación. La sola lectura literal del texto enseña que Cristo era Dios. Ni más ni menos. Vale. Mencionamos otro que también es digno de mención, no porque lo hayamos mencionado no lo vamos a volver a sacar. Se encuentra en Juan capítulo 1, verso 1. Léanlo, por favor, quien le tenga. En el principio, Si puede ser con los micros. Precioso mío. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Muy bien. ¿Quién era el verbo? Dios. El verbo Sí, sí. Pero cuando hablamos de el verbo se hizo carne, ¿quién es? Cristo. Cristo. Muy bien, la segunda persona de vida. Me encanta eso, que habléis de esa forma. ¿Vale? Dice que el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Dice, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Cuando habla del verbo, habla de la segunda persona de la deidad encarnada y dice de que es Dios. Romanos 9.5, Tito 2.13 y Juan 1.1, estos versos los tendréis que saber de memoria. Romanos 9.5, Tito 2.13, Juan número 1, capítulo 1, verso 1, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino el Cristo, el cual es Dios. Tito 2.13, aguardando la bienaventuranza gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Juan 1.1, en el principio el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Estos textos tienen que tenerlos guardados. Romanos 9.5, de quienes son los patriarcas y de los cuales la carne según vino Cristo, el cual es Dios. Tito 2.13, aguardando la bienaventurada esperanza de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Juan 1.1, en el principio el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Estos tres textos enseñan tácitamente que Cristo era y es Dios. Ahora ya... Amén, amén. Vale, Cristo es adorado. Estamos argumentando la deidad de Cristo. Lucas 5 del 20... perdona pecado. Ahora veremos también cómo es adorado. Lucas 5 del 20 al 21. ¿Y esto qué ahora? ¿De qué es? Argumentando la persona divina. ¿Del 20 al 21? Sí, quien lo tenga que lo lea, porfa. Lucas 5 del 20 al 21. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre,
tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Ahí los fariseos contribuyen de una forma especial a enseñarnos que Jesucristo era Dios. Lucas 20, 21. ¿no? Lucas 5. Ah, 5. ¿No te parece, Echu? Que ahí los fariseos nos ayudan de una forma inestimable a enseñarnos que Jesucristo era Dios. Porque ellos mismos, léelo otra vez ahora, ellos mismos reconocen como buenos judíos, profesores innatos de la ley. Dice, pero ¿qué dice este? Si solamente la Biblia enseña que quien puede perdonar pecado es Dios. Y dice Cristo, pues por eso los perdono. Porque soy Dios. Léelo otra vez. Al ver él la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Vale? Y Cristo hace uso de su divinidad, de la persona divina, para perdonar pecado. ¿Vale? Lucas 5, 20, 21. Juan 20, 28. Eso entra dentro de, Sí, de la argumentación, ¿no? exactamente. Juan 20, 28, creo que es, si no lo he escrito mal. Sí. Leedlo, por favor. 20. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Muy bien. Eso lo hemos hablado ayer. Es reconocido como Dios por Tomás. ¿Vale? Cuando Tomás mete el dedo en la llaga de Jesús, eso es un espectáculo. Lo mete literal. Literalmente mete el dedo en la llaga. Y cuando él mete el dedo en la llaga, ¿qué es lo que produce? ¿Qué es lo que produce de que al meter el dedo en la llaga, Tomás reconozca a Jesús como Dios? Porque él entiende y conoce la Escritura. Y sabe perfectamente de que lo que ha ocurrido en Cristo estaba profetizado. Y sabe él perfectamente que quien tiene a Dios, o sea, que quien tiene enfrente es a Dios. Cuando él mete el dedo en la llaga y traspasa su dedo, la mano de Cristo, dice, Señor mío y Dios mío. Lo reconoce como Mesías y lo reconoce como Dios. Señor mío y Dios mío. Les recuerdo que para los judíos no era una opción conocer la Escritura. Para un judío no era una probabilidad. Para un judío era sí o sí. Su religión y su cultura eran una misma cosa. Ellos no tenían una forma de ser diferente a la Biblia. Ellos tenían su forma de ser basada en la Escritura. Para ellos no era una opción conocer la Biblia. Por eso, cuando él ve quien tiene enfrente, le dice, Señor mío, que es Mesías, Salvador, y Dios mío, le reconoce como el Curios, el Dios sobre todas las cosas. ¿Y tenían escrituras en esa época? Ellos tenían el Pentateuco, claro, tenían la Escritura, tienen los profetas, tienen los salmos. Ellos eran unos Pero eso conocedores. ahora mismo que se llama la Torá. Bueno, la Torá era los cinco libros del Antiguo Testamento, el Pentateuco, el Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. ¿Ellos solamente en la Torá o eso del Talmud? No, ellos creen en la Torá. Ellos dicen que la Torá como que tiene una excelencia superior porque fue Dios mismo quien la reveló a Moisés, ¿vale? Pero el Antiguo Testamento se compone de la Torá y de los profetas mayores y los profetas menores, los salmos y todo. O sea, no tienen los 4 evangelios. No, el judío hebraico no cree en el Nuevo Testamento. Para ningún judío, ¿no? Los judíos que se hayan convertido al cristianismo sí. Los judíos que sigan creyendo que Jesucristo era un falso profeta, pues no creen en el Nuevo Testamento. ¿El que está esperando al Mesías? ¿No? O sea, Claro. que seas judío no hace hincapié a que no creas en los 4 evangelios, ¿no? Vamos a ver, hay judíos, muchos judíos, que se convirtieron y se han convertido al Evangelio y dan por bueno el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Pero los judíos que rechazaron y siguen rechazando a Jesús como un falso Mesías, ellos solamente creen en el Antiguo Testamento porque creen que el Nuevo Testamento es una falacia que no tiene sentido ni pie ni cabeza. Al no creer en... Al no creer en Cristo, pues no creen en nada. Dime, Echu. En la cruz, cuando estaba en la cruz, no sé qué frase decía,
que era como la que daba pie al Salmo 22, Sí. cuando dijo esa frase, le sonó Sí. el Salmo 22, porque creo que algo así como que los niños les discipulaban, el profesor diciendo, taritara, y ellos tenían que decir... Repetir la otra parte de la frase. Para el judío la Biblia era algo innegociable. Por favor, estos textos os los ruego